Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana y que hayan podido escuchar la clase anterior y realizar el taller. En la clase de hoy, como vimos, vamos a abordar el tema de la espiritualidad. La idea con esto es ya comenzar a entrar formalmente a este tema. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, hola, ¿cómo están? Como les decía, la clase de hoy va a ser propiamente sobre el tema de espiritualidad. Entonces vamos a comenzar con algunas ideas sobre la espiritualidad que podríamos tener o que son intuitivas. Estas ideas, en general, tienen que ver con una forma de ver la espiritualidad en la cual equiparamos la espiritualidad con la espiritualidad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la espiritualidad la entendemos como tener una religión y esto implica que em, estamos pensando en aspectos o creemos en aspectos como Dios, los milagros y el alma. Ahora, creo que es importante que miremos un poco más allá de estas nociones generales que tenemos de espiritualidad. Si pensamos con detenimiento, tener una religión implica, en algún sentido, tener algo que lo guía a uno en la vida. Y Dios, los milagros y el alma implica que hay cosas o que estamos pensando en cosas que no podemos ver, oír, tocar, oler, pero que de alguna manera sentimos o experimentamos. En la clase de hoy me quiero concentrar en la idea de que tener una religión implica tener algo que lo guía a uno en la vida. Esto es una cosa que fue válida o que durante mucho tiempo y que aún lo es, no solo para nosotros como occidentales, sino en muchas culturas alrededor del mundo. En particular, voy a enfocarme en las que nos son más cercanas. Quiero solamente comentarlas. Pensemos en los mayas, por ejemplo, que tenían una serie de dioses relacionados con aspectos que eran parte de su vida, como la lluvia, la muerte, la vida, el cosmos, y según eso organizaron un gran calendario y una serie de prácticas que, digámoslo así, era lo que guiaba su vida en su día a día y a lo largo, digamos, de tiempos más grandes como los años. Esto vale también para los religiosos, en ellos nos parece más evidente, pero no hay que perder de vista que también es algo que era importante para la gente del común. Por ejemplo, las personas de la Edad Media, los caballeros que tenían todo un código, por ejemplo, que estaba guiado por la religión católica, porque ellos estaban al servicio de la iglesia, y también culturas mucho más antiguas como los egipcios, que como bien saben, tenían otra serie de dioses, así como los aztecas, que tenían que ver con el sol, asimismo con la muerte y con otra serie de aspectos que les ayudaban a organizar sus fiestas, su día a día, e incluso a veces la organización de su sociedad. Hoy, como les digo, no quiero ahondar mucho en esto, sino que voy a tratar simplemente esta cuestión de tener una religión como algo que implica tener algo que lo guía a uno en la vida en relación con lo que nos es más cercano, es decir, con la religión católica. Voy a hablar solo ella. La pregunta que quiero que nos ayude a enfocarnos es esta. ¿Cómo es que la religión le da a las personas antes y hoy algo con lo que guiarse en la vida? En nuestro caso, podemos decir que la religión católica lo hace respondiendo a dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que podemos o debemos hacer para actuar de la mejor manera? ¿Y qué debemos evitar hacer también para actuar de la mejor manera o ser buenos seres humanos? ¿Cómo responde la religión católica a estas dos preguntas? Mediante distintas maneras. Una es hablándonos de pecados capitales, de virtudes cristianas, de mandamientos y de obras de misericordia. Estos son algunos, no son todos. Pero cuando en la religión católica nos hablan de todos estos aspectos, lo que se está tratando de hacer es responder a las preguntas sobre qué podemos o debemos hacer y qué debemos o recomendablemente podemos evitar para ser mejores personas.
Entonces vamos a ver esto un poco con detenimiento, cómo funciona. Primero me voy a referir a los pecados capitales. Cuando hablamos de qué hacer y qué evitar, evidentemente los pecados capitales son algo que nos da una guía sobre qué evitar. Entonces nos dicen la gula, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la ira, la pereza, la envidia. Son cosas que es recomendable que trabajemos en no manifestar en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Para eso se nos proponen una contraparte, por decirlo así, unos contrapesos que son unos valores y virtudes. Entonces, frente a la gula, la invitación, por ejemplo, puede ser a la moderación en todo sentido, no solo en lo que refiere a los alimentos, sino también a los objetos materiales que poseemos. Frente a la lujuria, se nos habla de castidad, frente a la avaricia, de generosidad, frente a la soberbia, de humildad, ante la ira, nos dicen, ten amor y paciencia. Cuando nos da pereza o cuando nos enfrentamos a la pereza, lo mejor es, para contrarrestarla, conectarnos con el empuje y el ánimo de hacer las cosas. Y frente a la envidia, se nos habla más bien de tener empatía o de poder sentir alegría por el progreso de otras personas que nos rodean. Si vemos bien todo este conjunto que vemos acá, donde se mencionan pecados capitales y valores o virtudes correspondientes, lo que es finalmente es una especie de guía sobre qué hacer y qué no. Y esa especie de guía lo que hace finalmente cuando nos apegamos a ella es que configura una manera de actuar en la vida para cada uno de nosotros. Si yo decido guiarme por estos pares de pecados capitales y valores y virtudes, sabré que debo evitar, por ejemplo, ser avaro y debo trabajar en cultivar la generosidad. Quiero hablar ahora de los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos se parecen un poco a eso que vimos en Kant y en Hegel, como de principios generales conforme a los cuales dirigir la acción. Entonces, en la religión católica, en lo que tiene que ver con los mandamientos, hay dos personas que son muy importantes. Una es Moisés y la otra es Jesús. Moisés, como sabemos, era un profeta hebreo y él le dio a su pueblo, en el Antiguo Testamento, 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos los puedes ver en la figura que está a la derecha. Entre estos 10 mandamientos, como se puede ver cuando los leemos, hay unos que nos hablan de qué hacer. Estos son particularmente los 4 primeros. Nos dicen que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, no pronunciar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, lo que en su origen quería decir tomar un día de descanso a la semana, trabajar 6, al séptimo descansamos, a semejanza de Dios en la creación, y honrar al Padre y a la Madre. Pero también hay otros que nos dicen que evitar, esos son los 6 restantes. Entonces, todos los que dicen no, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Todos estos, a su vez, en su momento fueron principios muy importantes también, o aún lo son, pero para el pueblo hebreo sobre todo eran como mandatos que se debían seguir, que organizaban su vida. De hecho, en particular el tercero, es de santificar las fiestas, ha sido muy importante durante largo tiempo, porque con base a ese se organizó una semana de 7 días. Entonces sabemos que hay unos 6 días de trabajo, 5, dependiendo de la profesión que tengas o la labor que ejerzas, pero en general todos coincidimos que el día domingo se descansa, con excepción claramente de ciertas personas. Pero fíjense lo interesante que es acá como este mandamiento tiene que ver con la forma en la que organizamos o guiamos nuestra vida como sociedad. Ahora, frente a Moisés, muchos años después apareció Jesús. En lugar de dar varios mandamientos, porque obviamente aparecía, bueno, ¿y qué pasa si tal cosa o si tal otra? ¿Será que lo cumplo? ¿Será que no lo cumplo? Faltan como más reglas. Él vino y dio solo un mandamiento,
que decía, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el único principio que él propone y es un principio, como podemos ver, que nos invita al amor y nos dice simplemente qué hacer. La idea acá, ¿cuál es? Que con este principio, cuando lo seguimos, ya no nos vamos a tener que preocupar por qué tenemos que evitar, porque en la medida en que hacemos lo que nos ayuda a ser mejores seres humanos o a actuar de la mejor manera, podremos naturalmente evitar las cosas que no son tan buenas. Si amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, por ejemplo, evidentemente no vamos a matar a nadie ni a querer quitarle las cosas al otro, porque vamos a estar desde el amor. Entonces, con este principio podemos actuar de la mejor manera posible. ¿Qué se puede concluir? Que tener una religión le da a uno algo con lo que guiarse en la vida. Es decir, le dice a uno más o menos cómo le da un mapa sobre cómo actuar, precisamente porque nos da un conjunto de valores y en algunos casos indicándonos sus correspondientes antivalores, y además nos da un conjunto de principios o reglas generales según los cuales podemos dirigir nuestra vida y actuar. Entonces, cuando tenemos dudas y no sabemos o estamos pequeños y estamos aprendiendo, nos enseñan valores como el respeto o la generosidad para que sepamos que así debemos tratar a otras personas y a nosotros mismos. Pero además también a veces recibimos principios o reglas generales. Ejemplos de estos principios era el que vimos de Kant, en el que se decía, obra de modo tal que puedas querer siempre, por tu voluntad, que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Otro principio también es el que comentábamos en clases anteriores, que daba Hegel, y era un poco recordar siempre que vivimos y somos parte de una comunidad cuando vamos a hacer algo. Entonces, si yo voy a tomar la decisión de poner la música muy alto, Hegel nos dice, recuerda que no eres solo tú, eres parte de una comunidad. Entonces, si bien puede que poner la música muy alto te genere bienestar, pues hay que tener en cuenta que vivimos con otras personas y que las podríamos molestar o incomodar, por ejemplo. Y finalmente, otra persona que nos da un principio es también Jesús. Cuando hablábamos de ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, este también es un principio según el cual podemos guiar nuestra acción. Todos estos, entonces, este conjunto de valores y principios es lo que configura esta especie de guía o manual que durante muchos siglos y aún hoy, en los casos de las personas que tienen una religión, funciona como la guía o el manual para saber cómo actuar en la vida, cómo conducirnos, hacia dónde dirigirnos, dirigir nuestros proyectos personales, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras acciones pequeñas y nuestras acciones grandes. La pregunta que surge entonces ante esto es si puede haber otro modo de espiritualidad, es decir, uno que sea distinto del hecho de que yo tenga o profese una religión específica, ya sea la religión católica, el islam, el hinduismo, la religión protestante o cualquier otra que se te pueda ocurrir o de la que hayas oído hablar. La respuesta a esta pregunta es que sí hay otra manera de tener una espiritualidad, además de la que tiene que ver con tener una religión. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando uno tiene un conjunto de valores y principios, en algún sentido, también tiene una manera de, o una guía, o un manual para dirigir la vida, para dirigir las acciones, los proyectos, los propósitos. ¿Sí? Esta otra forma de espiritualidad o de tener un conjunto de valores y principios, donde ya no estamos vinculados a una religión en específico, es lo que en términos generales se puede entender como una espiritualidad laica. Claro, tenemos la duda entonces de qué pasa con los aspectos que tienen que ver con Dios, los milagros, el alma, es decir, con todas las cosas que no podemos ver, oír, tocar, oler, pero que de alguna manera sentimos o experimentamos.
Las personas que tienen una espiritualidad laica, ¿será que se pueden conectar con esto? ¿Cómo lo ven? Estas son dudas que espero podamos aclarar la próxima clase cuando ya veamos más detenidamente cómo se puede entender una espiritualidad laica de tal manera que no se convierta en simplemente tener un conjunto de valores y principios, sino ver que también nos conecta con algo más grande, por decirlo de algún modo. Bien, hasta aquí vamos a llegar por hoy. La clase ha sido muy breve. La idea es que nos quede muy claro lo que se ha dicho para poder avanzar luego con más facilidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan entendido más cómo es que la religión que profesan, si profesan una religión, les ha dado una especie de guía para decidir cómo van a actuar en la vida. Y si no lo hacen, también ver que al tener una ética o una moral, es decir, un conjunto de valores o principios, también pueden tener una espiritualidad. Nos vemos la próxima clase. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les haya parecido enriquecedora y si tienen dudas o preguntas, no duden en escribirnos a Cris o a mí. Para la próxima ya vamos a abordar propiamente el tema de la espiritualidad en un sentido laico, es decir, la espiritualidad entendida como algo que una persona puede tener en su vida, sea que profese una religión o que no lo haga. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Chao.